¿Me podría decir qué es la psicología clínica? Híjole, es un área de la psicología que se encarga de la atención en salud de los pacientes. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología clínica? El ser humano y sus aspectos clínicos. ¿Cuáles son las funciones prioritarias de un psicólogo clínico? Es atender situaciones de situaciones que tienen que ver con patologías o rasgos de personalidad. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología clínica? El ser humano. ¿Dentro de esta área de la psicología hay una evaluación psicológica? Hay muchas y todas tienen que ver con el orden psiquiátrico. Hay que hacer una diferenciación entre lo que es un rasgo y una patología. Cuando es un rasgo es la atención que se brinda al paciente en el área de psicología. Cuando hablamos de una patología hablamos de un desorden mental y ya estamos hablando de una parte de la psiquiatría. ¿Cuánto puede durar aproximadamente la evaluación? Híjole, depende del tipo de evaluación que se arme. De pronto la batería de pruebas te puede durar unas 2 horas, hora y media. Hay pacientes que se trabajan incluso por días. Se va haciendo la atención de evaluación por días, cuando es digamos un protocolo muy largo. Cuando no es así, simplemente la batería de pruebas pues se puede hacer en 1 o 2 horas, pero todo depende de la atención que se vaya a dar. ¿Cómo es el proceso de la evaluación? Primero trabajas con el paciente en 1 o 2 sesiones en lo que se llama el encuadre, y se hace ver al paciente qué es lo que se va a trabajar. Se llegan a acuerdos terapéuticos en los que el paciente también puede aportar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intenciones y deseos, y después se pasa a el llenado de los datos generales, y la parte del psicólogo va a establecer cuáles herramientas van a ser las necesarias para trabajar con el paciente. Ahí puede ser que en una sesión 2, 3, 5, 10, no sé, dependiendo del caso y del motivo de consulta. Hay de pronto algunos que solamente vienen por un motivo muy claro, muy específico, y que las herramientas que se realizan pues son muy cortas. Hay otros que están muy prolongados, como los famosos peritajes que tienen que realizarse pues con mucho tiempo de antelación, y en el caso de nosotros pues tiene que haber un documento que te diga que eres perito, si no, no lo puedes hacer. ¿Qué instrumentos se pueden utilizar para realizar la evaluación psicológica dentro de esta área? Bueno, aquí nosotros los que utilizamos son herramientas de depresión, ansiedad y estrés, todas de Beck. Las aplicamos en aproximadamente 1 hora. ¿Qué evalúa cada instrumento? Nos evalúa depresión, estrés y ansiedad. ¿Es lo mismo evaluar que intervenir? No, en la parte evaluatoria vas a buscar mediante hipótesis y pruebas psicológicas el origen de la problemática del paciente. La intervención ya se da en cuanto al trabajo que vas a realizar con el paciente. Además de la evaluación que tiene que hacer el psicólogo clínico, me imagino que tiene que hacer actividades de intervención. ¿Qué objetivos tiene la intervención? Por sesiones, el propio psicólogo tiene que ir determinando cuáles van a ser sus intervenciones y en qué sentido. Tiene que ir viendo si cubre o no los objetivos, y si va dejando posibilidad para que el propio paciente analice y trabaje algunas situaciones dentro de su propio entorno, puede ser su casa o su trabajo. ¿Cómo puede intervenir un psicólogo en el contexto social? Un psicólogo general interviene de muchas formas, desde la parte de la concientización, la parte de la capacitación, la parte de la socialización, desde proyectos hasta intervenciones. Es muy vasto, de hecho. ¿Cuáles son las problemáticas con las que se puede enfrentar un psicólogo clínico relacionado con sus pacientes? En el ámbito económico, la dificultad principal es la economía. No todas las personas tienen la capacidad para
aportar, bueno, a una buen proceso terapéutico. El otro probablemente pueda ser la capacidad de insight, esta capacidad que tienes de autorreconocer las problemáticas que van a incidir en tu persona, y esto está muy asociado de pronto al nivel educativo que se tiene. Hay personas que de pronto viven sus problemáticas muy concretas y es muy difícil el avance con ellos. En tanto más desenvolvimiento social, educativo y cultural tiene el paciente, los rendimientos son mejores. ¿Qué tipo de intervención psicológica puede realizar un psicólogo clínico? Desde intervención en crisis hasta procesos terapéuticos muy largos como el psicoanálisis, incluso algunos muy cortos como la terapia breve o la teoría cognitiva conductual. Ellos son más o menos algunas de las generalidades. Algunas otras son como el proceso del modelo ecológico español, que también lleva su tiempo. Es de acuerdo a lo que el psicólogo considere que es necesario trabajar con el paciente. ¿Cuál es el procedimiento de cada una de las intervenciones? Se supone que cada sesión está marcada por cierta actividad, por cierto tema, y se hacen ciertos cuestionamientos hacia el paciente acerca de lo que le ha funcionado o de lo que no le ha funcionado, de lo que ocurre o deja de ocurrir en su proceso. El asunto aquí es que nada de lo que dice el paciente puede ser llevado a una crítica en cuestión de verdad o falsedad, pero sí se puede cuestionar la utilidad o no, es decir, si ese pensamiento o esa actitud o esa acción le ha funcionado o no le ha funcionado. Aquí en psicología nada está bien y nada está mal, ¿te funciona o no te funciona? Okay. ¿Cuál es la metodología de la psicología clínica? Hay muchísimas metodologías. Cada escuela de la psicología te va a dar una metodología muy distinta. En el caso, por ejemplo, de la cognitiva conductual que manejamos aquí, es una metodología basada en el conductismo por un lado y por el otro lado en la cognición. Busca, por un lado, a través de algunas herramientas netamente conductuales, de evitar la asociación de algunos pensamientos negativos en el proceso del pensamiento del paciente. Regularmente muchos de los pacientes que vienen aquí vienen en un estado que se llama el estado de indefensión, que es producido justamente por estos pensamientos negativos. A través de algunas modificaciones conductuales se hace que el paciente modifique estos pensamientos y los cambie por otros de manera más adecuada. Dentro de su experiencia laboral, ¿qué le ha gustado más y qué le ha gustado menos? Pues me gusta más cuando un paciente se va de alta, el paciente logra trascender esta problemática, sobre todo del estado de indefensión, y lo que no me gusta es que de pronto algunas pacientes, sobre todo, viven en un estado, digamos, de comodidad que les impide observar que las situaciones que están viviendo son de manera negativa. Se acostumbran tanto en esta parte de la normalidad de la violencia que terminan viviendo de manera muy cómoda a pesar de que sus situaciones son desagradables y molestas. ¿Cuál cree que sea su aportación del psicólogo en el contexto social? Bueno, en este caso es muy específica, busca erradicar, eliminar y reducir la mayor cantidad de situaciones violentas en la sociedad. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Listo.